Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, la novena fiesta en este 2021 que se está realizando de manera virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta charla en la que vamos a descubrir y vamos a desentrañar los misterios de una de las grandes preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Existe vida extraterrestre? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos vida extraterrestre? ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta el momento al respecto? Todo eso lo vamos a descubrir en este conversatorio acerca de la astrobiología. Y es que la ciencia de la vida extraterrestre precisamente se llama astrobiología y está construyendo diferentes estrategias para detectar vida en nuestro sistema solar fuera de la Tierra, obviamente, pero también más allá de las fronteras, de alguna forma, de nuestro sistema solar. Yo soy Ana Cristina Olvera, divulgadora de ciencia, comunicadora de ciencia, periodista, pero sobre todo apasionada de la ciencia y sobre todo del espacio, de las ciencias espaciales. Hoy en este conversatorio me acompañan tres destacadísimas científicas que nos van a contar desde su experiencia y desde su conocimiento acerca de este muy interesante tema. Una de ellas es la doctora Antígona Segura Peralta. Es licenciada en física, maestra en ciencias, diplomada en divulgación de la ciencia y doctora en ciencias de la Tierra. Como investigadora en la UNAM, trabaja sobre habitabilidad planetaria, detección remota de señales de vida y las condiciones iniciales del sistema solar. Colabora con el Laboratorio Virtual de Planetas afiliado al NASA Nexus for Exoplanet System Science. Es presidenta de la Sociedad Mexicana, me imagino que de astrobiología, es que no, de astrobiología, ¿verdad? Sí, porque es que no viene esa palabra. Para el periodo 2020-2021 y además ella es feminista, trabaja activamente para combatir sesgos y las violencias que marginan la participación de las mujeres en la física y por supuesto en la astronomía. Nuestra segunda invitada a este conversatorio es Sandra Ignacia Ramírez Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM y en Física del Ambiente y Contaminación Atmosférica por la Universidad Val-de-Marne de Francia, y sus intereses académicos en las atmósferas están en las atmósferas planetarias como la de Titán y las estrategias de adaptación de organismos extremófilos, que son estos pequeños organismos que sobreviven en condiciones muy extremas. Esto en el contexto del océano de Europa y la superficie de Marte. No Europa el continente, sino Europa la luna de Júpiter. Bueno, también es docente y directora de tesis de pregrado y de posgrado, es autora de artículos de investigación y de divulgación en astrobiología, es premio Weizmann a la mejor tesis doctoral por la Academia Mexicana de las Ciencias, presidente de SOMA, presidente de la AGECI UAM, y también fue co-chair del International Astronautical Congress cuando fue aquí en México, en el 2016, donde tuve el placer de acompañarlas mientras trabajaba en la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias, doctora Sandra, por estar con nosotros. Y finalmente está con nosotros Paola Molina Sevilla. Ella estudió la licenciatura en Química y posteriormente una maestría en Ciencias de la Tierra en el área de Geofísica Espacial, con el tema Estudio de sitio en un medio extremo, el caso del Pico de Orizaba como una perspectiva de colonización en Marte, bajo el asesoramiento nada más y nada menos que del doctor Rafael Navarro González. Con él trabajó en el diseño e implementación de metodologías analíticas para determinar material orgánico en suelos hiperáridos análogos a Marte. Y actualmente trabaja en temas del origen de la vida en la Tierra y simulaciones computacionales de química prebiótica. Muchas gracias a las tres por estar con nosotros. Es un honor, un privilegio para mí estar platicando con ustedes en este conversatorio. Tres mujeres científicas destacadísimas y que nos van a ayudar a saber si hay vida fuera de nuestro planeta y a qué podemos llamar vida extraterrestre. Esta gran pregunta, este gran cuestionamiento que nos hacemos todo el tiempo. Yo les preguntaría entonces, ¿existe la vida extraterrestre? ¿Podría existir? Y si sí o si no, ¿por qué entonces tenemos la astrobiología?
Le voy a dar la palabra primero a la maestra Paola Molina. Bueno, pues fíjate que nuestra perspectiva sobre el origen de la vida cambió mucho a partir de 1894, cuando el químico Wöhler logra sintetizar la urea. En esa época, pues, los científicos creían que solamente las moléculas que estaban en los seres vivos podrían ser originadas por los seres vivos, pero Wöhler logra sintetizar la urea y a partir de ahí, pues consideran que es posible lograr la síntesis de moléculas orgánicas importantes para la vida en los laboratorios químicos. Y empieza toda una revolución de ideas, considerando que pues en un laboratorio podríamos sintetizar la vida. Y de ahí pues escalamos esa idea a que en otros ambientes en el espacio dentro de nuestro gran y vasto universo podría originarse la vida. Entonces, poco a poco se ha ido viendo pues la historia geológica de nuestra Tierra, ajá, cuáles fueron los posibles escenarios en que se formó la vida y a partir de lo que vamos conociendo por ahí, va a, vamos construyendo estos hipótesis de cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra y así poder dar nuevos escenarios de dónde podría surgir en otros lugares de nuestro universo. Por ejemplo, aquí en la Tierra, al principio Oparin observaba que había una gran cantidad de lava que fue de la época en que la Tierra se formó y se fue enfriando, y él pensaba que los relámpagos volcánicos tuvieron gran importancia en la síntesis de las moléculas orgánicas. Entonces consideraba que esos escenarios eran importantes y de ahí surge pues la hipótesis de la sopa primigenia, donde pues se suponía que los relámpagos eran la fuente energética suficiente para que los distintos compuestos atmosféricos lograran unirse y formar nuevas moléculas más complejas y que dieran origen a los seres vivos. Y bueno, a partir de ese punto, nosotros pues empezamos a ver que pues ha ido cambiando nuestra concepción de la vida, ¿no? Antes creíamos que los seres vivos, donde existían o donde podían vivir o sobrevivir los seres humanos, había vida, ¿no? Entonces a esto pues se le conoce como el concepto antropocéntrico, y conforme se fueron explorando otros ambientes, por ejemplo, Thomas Brock en los 60 pues empezó a estudiar ahí la zona de Yellowstone y encontró microorganismos que vivían aledaños a los géiseres, y empezó a ver que estos microorganismos sobrevivían a las altas temperaturas. Entonces, esto nos va dando ideas de que la vida podía sobrevivir en condiciones en las que el ser humano pues definitivamente estaba incapacitado o limitado. Entonces fue abriendo posibilidades a descubrir nuevos medios aquí en la Tierra de dónde había vida, dónde había esa vida que nosotros, donde nosotros los seres humanos estábamos imposibilitados de habitar. Y a partir de ese momento, pues, viene también todo lo que es la exploración espacial, y pues eso cautiva a muchos científicos y empieza a pues darnos idea de qué otros lugares. Pero antes de comenzar a entablar estas nuevas ideas, pues me gustaría, por ejemplo, que Antígona nos pudiera comentar, porque ella es muy buena en esta parte del ideario, ¿no? Del imaginario que tuvo los seres humanos en las épocas antiguas, y cómo fueron construyendo pues estas concepciones de la vida extraterrestre, ¿no? Porque aquí nosotros nos estamos enfocando a las evidencias, ¿no? Que poco a poco los científicos fueron encontrando y fueron adoptando y acumulando conocimiento para ver en qué espacios podría haber habitabilidad, primero dentro de nuestro propio planeta. Ajá. Es, y bueno, sí, somos bueno, encontramos, digamos, estos ambientes extremos donde, pues, para nosotros, pues, eran los primeros marcianos, ¿no? sí, Porque no teníamos idea. Uh-huh. esto de verdad lo vuelve todo mucho más interesante, porque empezamos a poder buscar
esta anhelada, tan anhelada vida, pues en lugares en donde antes creíamos que no podía existir. Pero precisamente, como nos comentó Paola, vamos a pasar con pues el comentario de la doctora Antígona, que nos va a hablar un poco más acerca de este imaginario de lo que es la vida extraterrestre y que pues hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Doctora. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias, Paola. Pues sí, ha sido muy curioso porque en realidad aparentemente la imaginación de la humanidad pues ha volado en términos de imaginar, ¿no? Justamente cómo serían los seres extraterrestres. Pero curiosamente cuando ya revisamos el conocimiento científico y los extraterrestres que hemos imaginado en diferentes épocas, resulta que sí van un poco de la mano. Y, por ejemplo, Kepler ya imaginaba extraterrestres en la luna, Johannes Kepler, ¿no? Que fue quien calculó cómo giran los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Y, o sea, quien puso por primera vez ya un número, ¿no? Dijo, esta es la ecuación que domina. Entonces hay 3 leyes de Kepler que nos dicen cómo se mueven. Y él, por ejemplo, ya estaba imaginando extraterrestres, ¿no? Entonces, esta cuestión de la ciencia y la imaginación han ido muy de la mano. Cuando ya nos acercamos más a este siglo, Marte ha sido como pues, nuestro lugar, ¿no? Como para esta cuestión de los extraterrestres. Y es un ejemplo muy lindo porque no sé si recordaron, hubo un programa de radio muy famoso basado en la novela acerca de justamente una invasión extraterrestre, en donde no sabíamos cómo eran los marcianos. En realidad llegaban con estas máquinas y al final eran vencidos porque se enfermaban, ¿no? Bueno, no quiero hacerles el spoiler, pero digo, pues hay película, hay libros, de hecho hay 2 películas, la película más reciente con Tom Cruise y luego antes de eso, ¿no? Entonces, es esta invasión extraterrestre que queda en el imaginario colectivo como algo que podía suceder ya en ese momento, ¿no? Porque se imaginaban que Marte, pero ¿de dónde venía la idea de que Marte podía tener habitantes? Bueno, resulta que para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Lowell, que era pues un respetadísimo astrónomo, estaba afirmando en los medios, o sea, pues en ese entonces lo que había pues era el periódico, estaba afirmando que había o sea, que había una civilización en Marte, no marcianito, o sea, una civilización ya en decadencia que estaba tratando de jalar agua de los polos hacia el Ecuador y que había creado una serie de canales que eran los que él decía observaba en su telescopio. Ahora, las observaciones telescópicas en ese entonces, pues era, ahora sí, o sea, te asomabas por la mirilla del telescopio. Él tenía acceso a uno de los mejores telescopios que había en ese entonces, ahora se llama el Observatorio Lowell, pero por ejemplo, era un joven que tenía muchísimo dinero y tenía la capacidad de comprar un montón de equipo. Entonces, él que tenía pues este equipo, observaba y luego hacían los dibujitos. Entonces, básicamente era lo que tú estabas viendo, lo transferías. Esto cambió cuando se empiezan a utilizar las placas fotográficas. Entonces, ya con la placa fotográfica, la imaginación de cómo se veía Marte pues ya no estaba tan igual como lo que estaba percibiendo Lowell, y estos aparentes canales, ¿no? Estas líneas que se veían sobre Marte fueron transformándose en una orografía mucho más realista de lo que es, de lo que sabemos hoy en día que es el planeta, y definitivamente los canales quedaron descartados. Más o menos en esta época es cuando surge la idea de que existen marcianos, ¿no? De hecho, hay varias, hay otra novela acerca de Marte, que es esta donde Marte se llama Barsoom, ¿no? Me parece que Disney hizo una película acerca de esto, en donde pues otra vez hay una civilización, ¿no? Hay todo, de hecho hay un par de civilizaciones que viven en Marte, etc. Y luego la gente de ciencia dijo, bueno, efectivamente, pues no hay una civilización en Marte, ya nuestros telescopios no nos muestran nada compatible con eso, pero ahora lo que vemos es estos cambios de coloración en Marte, y Marte tiene polos, ¿no? Entonces,
a lo mejor tiene vegetación, y ya sabíamos que tenía una atmósfera de dióxido de carbono, que era muy frío, ¿no? Dijeron, por ahí del 1960 y tantos, se publica en la revista Nature un artículo que, bueno, la revista Nature es una de las revistas más importantes en ciencia, donde se dice, pues, vamos a proponer un ciclo biológico, geoquímico para Marte. Y entonces se imaginan cómo podrían ser los productores primarios, ¿no? Que bueno, en el caso de la Tierra pues son las plantas, etcétera. Y al mismo tiempo en Rusia, Mikhail Tikhov está generando una serie de espectros, ¿no? Entonces lo que hace es que ve cómo se ven las plantas, así como la luz que reflejan diferentes plantas y vegetales y así, para ver si esas plantas reflejaban la misma radiación que lo que estábamos observando en Marte. Entonces, ya era, o sea, ya no solamente era decir, bueno, hay vida en Marte y lo que estoy viendo me estoy imaginando, sino crear una estrategia, ¿no? Bueno, si yo digo que hay plantas en Marte, pues voy a ver si efectivamente esas plantas están reflejando la luz como las plantas de aquí, ¿no? Y si puedo identificarlas. Esto pues no llegó muy lejos porque, digamos, pues no eran plantas, ¿no? Lo que hacía el cambio de coloración pues eran estas grandes tormentas de arena, es un desierto frío, ¿no? Pero ya cuando fuimos empezamos a descubrir otras cosas de Marte y al mismo tiempo también pues el cambio de nuestro imaginario sobre Marte. Y hoy, por ejemplo, si vemos, hay muchas películas de extraterrestres donde se habla de bacterias, ¿no? Que es nuestra siguiente estrategia, y de esa vamos a hablar en unos momentos, pero entonces podemos ver ahí que hay toda una modificación desde estos extraterrestres, que son una civilización como creían la gente de ciencia que era, se pasa esto a decir, bueno, no exactamente, a lo mejor solo hay plantas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues la ciencia ficción también modificó, ¿no? sus ideas de llegar a otros planetas, ¿no? O dice quizá más lejos a otros, por ejemplo, a Júpiter, ¿no? Para encontrar vida. Y después de eso, pues ya dijimos, bueno, pues no, la verdad es que a lo mejor el Marte del pasado, ¿no? Pues en un ratito Paola nos va a contar de eso. A lo mejor sí, pero pues microorganismos, ¿no? Entonces ahora muchos de nuestros, y digo, no deja de ser terrorífico, ¿no? Porque es algo que no ves y que, o bueno, fascinante, ¿no? Dependiendo de, digo, hay películas que lo ponen muy terrorífico, pero también sería un punto de vista fascinante, ¿no? Entonces, claramente nuestro imaginario ha ido como un poco de la mano con lo que sabemos de ciencia, y creo que es muy hermoso que abran estos espacios para que podamos contarles, ¿no? de los últimos esfuerzos que estamos haciendo en ciencia para, pues para entender si hay organismos, ¿no? Entonces, pues eso es justamente lo que hace la astrobiología. Y es verdaderamente fascinante cómo este imaginario incluso le va dando forma, ¿no? A la ciencia, cómo vamos haciendo nuestras misiones, por ejemplo, las observaciones también de Schiaparelli, ¿no? Que después le da nombre a una de las misiones a Marte, que desafortunadamente no tuvo el mejor final de la historia, se estrelló ahí en la superficie de Marte, pero que también, ¿no? Especulaba acerca de estos canales de civilizaciones en Marte por las rayas que se podían ver a través del telescopio en esa época. Pero entonces, si no hemos encontrado vida en Marte, si todas estas eran especulaciones y seguimos sin encontrar estos ansiados extraterrestres, ¿qué es la astrobiología? ¿A qué nos referimos cuando estudiamos astrobiología, doctora Sandra? Gracias, Cristina. Hola, Paola, Antígona. Hola a todos quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante y muy válida, además, en estos temas de saber si hay o no extraterrestres, de que si sí estamos solos, de que qué intenciones tienen estos seres gigantescos que hacen máquinas súper revolucionarias que quieren venir a robarse nuestros recursos naturales. O al contrario, ¿no? Como ya comentaban, pues estos ahora seres microscópicos que no podemos ver y que de repente van haciendo que los seres humanos caigan y pues los infecten o les hagan algo malo, ¿no? Como que además la tendencia es justo a tener como extraterrestres como no benéficos para los seres humanos, ¿no? Como que siempre son seres que nos quieren venir a quitar algo, que nos quieren venir a hacer algo, que nos quieren conquistar de alguna o de otra manera. Pero bueno, pues eso es el dominio justamente pues de la ciencia ficción, del imaginario, ¿no? De estas historias novelizadas, de estos cuentos maravillosos.
Pero pues al día de hoy, justamente pues contamos con esta área del conocimiento que es la astrobiología, y como ya adelantaba Paola un poco, pues esta es un área multidisciplinaria. Yo siempre comento que una de las grandes bondades, y de hecho una de las cosas que a mí me fascinan de la astrobiología, pues es precisamente ese carácter que permite que conocimiento de diferentes disciplinas se pueda combinar para permitirle justamente a la astrobiología lograr sus objetivos primarios. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, pues es una ciencia que se dedica a estudiar por principio pues la vida que conocemos, la vida terrestre, investigar sus orígenes, ¿no? Ahí está, hay toda una historia también con muchas preguntas y muchas interrogantes, porque pues si bien tenemos indicios concretos de qué pudo haber pasado con la vida terrestre en épocas anteriores a nosotros, pues hay muchas lagunas todavía, ¿no? Mucho conocimiento, mucho camino que recorrer. Entonces, además de estudiar estos orígenes de la vida, pues también se encarga de estructurar estudios sistematizados, perdón, sobre los cambios que han tenido estos organismos, porque claramente los organismos contemporáneos, los organismos actuales, pues no son los mismos que surgieron en un principio. Entonces, ¿cómo han ido cambiando? ¿Por qué han ido cambiando? ¿No? ¿Qué factores ambientales, qué presiones de selección han ocurrido o han existido para que los organismos fueran evolucionando y tuviéramos pues lo que conocemos al día de hoy, y pues un poco también estas ventanas al pasado? Y pues en relación al tema que nos ocupa el día de hoy, pues justamente también se pregunta o tiene como metas determinar cuáles son los lugares cercanos a nosotros, y aquí por cercanos pues entendemos el sistema solar, ¿no? Los 8 planetas del sistema solar y los diferentes objetos que tenemos también en este sistema, los satélites, los meteoritos, los cometas, bueno, los meteoros, los cometas, etcétera. Y pues desde hace algunas décadas, pues inclusive pensar en qué hay más allá de nuestro sistema solar, qué hay en otros sistemas planetarios, que también más adelante vamos a platicar un poquito de ello. Entonces, pues para cumplir estos objetivos centrales, pues les decía, la astrobiología requiere, ¿no? Va colectando tanto información como estrategias de trabajo, como herramientas, ¿no? De trabajo de otras áreas del conocimiento. Y pues por comentarles algunas, pensemos por ejemplo en la astronomía, ¿no? Que es una área muy relacionada con lo que estamos platicando ahora. Pues gracias a esta área del conocimiento, pues podemos, por ejemplo, conocer la identidad de los diferentes objetos que hay en el universo, ¿no? Saber cuáles son las estrellas y por qué se les denomina así, cuáles son planetas y qué características tienen, qué tan lejos se encuentran de nosotros, porque esa es otra idea como preconcebida, ¿no? Pensamos que todo ocurre aquí muy cerquita de nosotros y que estos extraterrestres pues no han tenido muchos retos para viajar. Pero ya cuando se hace un análisis pues ya un poco más concienzudo y más a detalle, nos damos cuenta que precisamente hay unas distancias enormes entre la Tierra y estos otros potenciales planetas habitables. Entonces, pues eso también es importante tenerlo en cuenta, y eso es otro tema de los cuales se ocupa la astrobiología. Por ejemplo, otras áreas del conocimiento, como ya adelantaba Paola, la química también ha sido muy importante, porque justamente, pues esa es el área que nos permite conocer o saber de qué están hechos esos otros objetos planetarios, qué características tienen, ¿no? Desde el punto de vista de su composición, si tienen o no una atmósfera, y en el caso de que exista, pues igual qué gases o qué componentes podemos encontrar ahí. Otra vez, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son los tipos de compuestos que requerimos los seres vivos terrestres? Y si estos se pueden encontrar o no en algún otro lugar. Por ejemplo, también pensemos que la biología pues, ha hecho aportes muy importantes para la astrobiología, porque no solamente nos permite conocer a los seres vivos terrestres, sino también nos permite identificarlos a través de un conjunto de requerimientos y de características que nos hacen particulares. Porque si bien por fuera, ¿no? Podemos ver que pues, una palmera, un elefante, un ser humano, una bacteria, tenemos tamaños, formas, colores y hasta sabores diferentes, la realidad es que cuando ya analizamos a todo este conjunto de organismos, pues vemos que todos utilizamos, por ejemplo, los mismos elementos químicos para construir las mismas biomoléculas que todos necesitamos para realizar nuestro metabolismo. Aquí en la parte de los elementos químicos, pues a lo mejor están familiarizados con este famoso chon, ¿no? Es que son
las siglas o la forma de representar a los elementos químicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son como los elementos fundamentales para la vida, con los cuales, como les decía, pues se pueden construir biomoléculas como los azúcares, que son una fuente de energía, o las proteínas que nos ayudan los aminoácidos más bien, que nos ayudan a construir proteínas que cumplen pues un montón de funciones en los organismos, los ácidos nucleicos, ¿no? Como el ADN o el ARN, que nos permiten pues además resguardar nuestra información genética y poder transmitirla. Entonces, pues de esta manera la astrobiología se enriquece de muchas de estas áreas del conocimiento. Les estoy hablando ahora de ciencias exactas, pero pensemos que también, por ejemplo, la filosofía tiene cabida en estas tareas o en estos objetivos de la astrobiología, porque ciertamente, pues estas preguntas de, pues, cómo se originó la vida, en dónde estamos solos, sí o no hay extraterrestres, en algún momento de la historia, pues más bien fueron abordadas desde el punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, pues también de ese lado hay aportes y hay conocimiento que pues a veces vale la pena rescatar. Entonces, pues de verdad es un área multidisciplinaria e insisto, pues esa es una de las cosas que la hacen tan fascinante y pues además que justamente la hace atractiva para que pues diferentes personas con distintas formaciones académicas se pueda acercar y pueda contribuir en su desarrollo. Entonces, pues a grandes rasgos, ¿no? Esa es la astrobiología, ¿no? De eso se encarga y en eso estamos trabajando. Pues es verdaderamente fascinante todo lo que puede englobar la astrobiología. Incluso, pues no se pierde la esperanza, ¿no? De encontrar estos organismos vivos en otros planetas, incluso en Marte, ¿no? Decimos que hay eh, clasificaciones para los planetas para cuando hay misiones al espacio. Por ejemplo, la Luna está en una clasificación donde se ha perdido más la esperanza de que se encuentre algún tipo de vida, pero Marte todavía sigue estando en esa clasificación para que haya mucho cuidado en las misiones que se mandan a ese planeta y que no se afecte de alguna forma si se pudiera encontrar vida. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Perseverance, del que seguramente la maestra Paola nos va a hablar, que está ahí tratando de encontrar si hubo vida en algún momento de algún tipo en Marte. Y precisamente, bueno, tenemos ya muchas preguntas, de verdad va a ser difícil canalizarlas todas en el tiempo que tenemos y sobre todo porque nos falta muchísima exposición, súper interesante, porque estamos buscando vida en Marte, buscando vida en lunas de los planetas gigantes y buscando vida fuera del sistema solar. Entonces, vamos a platicar un poco sobre cuáles podrían ser los lugares habitables fuera de la Tierra y para eso pues empecemos por el vecino más cercano que es Marte con la maestra Paola. Pues sí, justamente como mencionaba Antígona de Schiaparelli, que él buscaba pues estos canales, ¿no? Entonces, cuando viene la era espacial, pues justamente uno de los objetivos era pues encontrar esa civilización marciana, ¿no? Que era tecnológicamente avanzada y que construía canales de un momento a otro, ¿no? Entonces, eh, cuando llegan las Mariners a Marte, pues se llevan un gran descontento porque al obtener las imágenes de la superficie marciana, pues se ve como un desierto, ¿no? Lleno de cráteres, similar a la Luna. Entonces, pues hay un desencanto de ver esta superficie tan agreste, tan árida, y que pues ese imaginario queda totalmente fuera de foco y pues muchos científicos dicen, bueno, ¿para qué seguimos estudiando Marte, no? O sea, no tiene ningún sentido mandar nuevas misiones. Pero hubo biólogos que se enfocaron a decir, no, vamos a preparar una misión que trate de buscar vida, ¿no? Entonces, en 1968, estos biólogos que se autodenominan exobiólogos en aquella época, pues empiezan a diseñar toda una metodología de cómo detectar vida en Marte. Y de ahí surge el proyecto Vikingo, ajá, que llega a Marte en 1975 y ha sido la única misión que ha tenido por objetivo la detección de vida. Entonces,
ellos preparan una serie de experimentos. En esa época pues ya se conoce un poco sobre el metabolismo microbiano, la respiración, y que así como lo menciona Sandra, pues todos los organismos vivos pues estamos hechos de los famosos chons, ¿no? Entonces, pues dicen los científicos de aquella época, tenemos los elementos suficientes para preparar estos experimentos y poder determinar la existencia de vida. Entonces, ellos realizan una serie de experimentos en los que se trata de buscar, pues, si hay respiración, si hay fotosíntesis, o si hay organismos que puedan alimentarse y, pues, por medio de nutrientes y generar algunos gases de desechos y, pues, poderlos detectar. Resulta que cuando realizan estos experimentos, algunos de ellos salen positivos y llevan un experimento adicional para verificar que efectivamente pues hay vida, ¿no? Entonces, este último experimento consiste en, por medio de un horno, calentar los suelos y liberar, bueno, en una atmósfera inerte, generar moléculas orgánicas y que nos den una idea de si lo que está ahí presente, pues son organismos del pasado o son organismos del presente. Pues ya se habían hecho pruebas aquí en la Tierra, donde se había hecho pruebas con ese equipo y se había analizado muestras de meteorito, muestras de sedimentos fósiles, muestras agrícolas, y se tenían como bases de datos de moléculas orgánicas de cada tipo de muestra, y veían que había grupos de moléculas muy específicos para cada una de estas. Entonces decían, podemos identificar si la vida es pasada o presente. Cuando se realiza el experimento, pues no hay moléculas orgánicas. Y entonces hay un nuevo desconcierto, ¿no?, en la comunidad, y pues nuevamente los científicos dicen, no, ¿para qué estudiar Marte? No hay vida, o sea, ya déjenlo en paz, ¿no? Y hay científicos que dicen, bueno, o sea, vamos a estudiarlo porque pues nosotros pues vivimos en un vecindario planetario y entender a Marte pues nos va a conllevar a entender cómo va a evolucionar la Tierra en el tiempo, ¿no? Entonces, se hacen nuevas misiones y llega Phoenix al planeta Marte, se detecta ahí un componente que es el perclorato en los suelos, y se ve que es un interferente para hacer detección como la querían hacer en la década de los 70, y que nos era poco probable identificar moléculas orgánicas sobre la superficie, e incluso pues ver esta actividad metabólica que se suponía se estaba observando. Entonces, también el hecho de que no se hayan detenido las misiones espaciales hicieron que los científicos vieran que Marte, geológicamente hablando, tenía muchos rasgos a la Tierra, muy parecidos. Incluso hubo gente que hizo modelos donde se comparaba la historia geológica de Marte y de la Tierra, y vieron que hace 3.8, 3.5 mil millones de años eran muy parecidos, y que posiblemente había agua líquida en la superficie marciana, que es en esa época pues donde se sitúa el origen de la vida aquí en la Tierra. Entonces plantean y dicen, pues los componentes mineralógicos están ahí, los componentes geológicos estuvieron ahí porque hubo actividad geológica, y entonces pues debió haber habido un surgimiento de la vida en aquella época. No sabemos qué pasó con el planeta porque perdió su agua, ahora pues es desértico, es frío. No sabemos si esa vida tuvo la posibilidad de evolucionar y adaptarse a estas nuevas condiciones y estén todavía presentes. Entonces, bueno, hoy en día Marte sigue siendo un lugar de estudio que nos puede dar un indicio de un origen de la vida fuera de nuestra Tierra. Ajá. Y debido a que no tiene placas tectónicas como lo tiene nuestro planeta, pues digamos que podríamos tener una instantánea del pasado geológico de nuestro vecindario, bueno, de nuestro vecino, ¿no? Y nosotros tener pistas de cómo también pudo haber ocurrido el origen de la vida aquí en la Tierra. Entonces, por eso también es importante, no nada más es tener esta idea de encontrar vida extraterrestre, sino también tener pistas de cómo pudo haber ocurrido la vida aquí en nuestro propio planeta, ya que debido al tectonismo, al vulcanismo y a la propia vida,
pues los escenarios geológicos cambian, se modifican y nos es muy difícil poder tener idea clara de qué ocurrió o qué elementos estuvieron ahí para el surgimiento de la vida. ¿Cómo ves? Un montón de controversias que han surgido alrededor de la vida en Marte, por ejemplo, más recientemente el del nitrógeno, ¿no? En la atmósfera, que sí, sí, que si no, que si era de origen biótico, abiótico. Metano. Perdón, metano, disculpa. Sí, exacto, del metano, que si era de origen biótico, abiótico, geológico, de cuál podría ser el origen de este metano en Marte, que pues en la Tierra se encuentra muchas veces pues donde hay organismos vivos, ¿no? Entonces seguimos especulando y todavía está ahí Perseverance tratando de encontrar los rastros antiguos de vida en Marte. Y bueno, pero también podría ser que esté en otro lugar de nuestro sistema solar, que no esté tan cerca, que esté, por ejemplo, en alguna de las lunas de los gigantes de nuestro sistema solar como Europa y Titán. Doctora Sandra, ¿podrían ser estos lugares habitables en el universo? ¿Podríamos encontrar vida ahí? Pues en esas estamos. Vamos a ver, por qué después de tener, bueno, de realizar muchos estudios sobre Marte, estas misiones que nos comenta Paola y todos estos análisis tan detallados, por qué volteamos hacia otros lugares? Bueno, pues por un lado tiene que ver mucho ya estos resultados aparentemente negativos, ¿no? De que pues al momento nos dicen que no hay seres vivos en Marte. Pero desde el punto de vista científico eso es muy relevante y eso es muy importante porque nos van permitiendo pues ir delimitando, ¿no? Justamente qué necesita la vida, cómo la podemos entender y cómo la podríamos visualizar en otros lugares. Entonces, cuando analizamos con más detalle esta pregunta de qué necesita la vida, pues encontramos que todos los seres vivos que habitamos en este planeta, no importa si somos grandes o pequeñitos, requerimos de agua líquida. Requerimos de tener agua líquida disponible cerca de nosotros para poder subsistir. Entonces, justamente esa es una de las motivaciones que hace que parte de los estudios en astrobiología se dirijan hacia los satélites de los planetas del sistema solar exterior. Y dentro de estos satélites, pues que es un buen número, hay dos que son de particular relevancia, que son justamente pues los que tú ya mencionaste, ¿no? Europa, que es uno de los satélites del planeta Júpiter. Júpiter, pues para que nos ubiquemos, es el gigantón del sistema solar, es el planeta más grandote del sistema solar. Y entre los satélites o lunas más cercanos que tiene, pues están los denominados satélites galileanos, ¿no? Identificados así porque pues los descubre Galileo Galilei por allá de los 1610 o algo así. Entonces, estos son 4 satélites, es Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Entonces, pues aquí se sitúa este otro objeto de interés astrobiológico que es Europa. ¿Por qué Europa es relevante? Bueno, pues existe información que se colecta pues a través de las misiones de exploración espacial que indica que debajo de la corteza helada, de la superficie helada de Europa, existe un océano de agua líquida. Entonces, pues si los seres vivos necesitamos agua líquida para subsistir y tenemos a este mundo, ¿no? Con un océano muy profundo, de 100 kilómetros más o menos de profundidad, con agua líquida, pues entonces todos los reflectores se voltean hacia allá y se generan estudios sobre Europa, misiones de exploración para conocerla con más detalle. Este océano de agua líquida pues no es fácil de explorar directamente porque pues bueno, les dije que estaba debajo de la cubierta de hielo y esta cubierta de hielo pues tiene del orden de entre 10 a 30 kilómetros de espesor o de profundidad y pues eso es una profundidad muy grande, ¿no? Para la actual tecnología con la que, por ejemplo, se pueden perforar aquí los casquetes polares en la Tierra, pues eso es muchísimo, ¿no? Son dimensiones muy grandes. Aquí, si no recuerdo mal, pues más o menos se ha podido perforar del orden de 4 o 5 kilómetros, ¿no? En algunas regiones de los polos y con mucho trabajo y estando aquí en la Tierra, ¿no? Con todas las condiciones, en principio todas las facilidades. Ahora imagínense, pues querer perforar en la parte más delgada, si pensamos 10 kilómetros de hielo en Europa, pues es una misión realmente complicada. Entonces, pues lo que se hace es estudiar de manera indirecta lo que hay en el interior de este océano extraterrestre.
Una misión, una de las grandes misiones de exploración estos lugares remotos del sistema solar fue la misión Galileo, y justamente pues esta misión tuvo entre sus objetivos científicos el analizar o el estudiar con mayor detalle el interior del océano de Europa. Se determinó que pues efectivamente que existe y que además pues este océano puede contener sales, ¿no? Esto pues es una cosa muy interesante porque aquí mismo en los océanos terrestres sabemos que esas aguas que están contenidas ahí pues son ricas en sales, principalmente o fundamentalmente en cloruro de sodio, que es la sal que todo mundo adicionamos a nuestros alimentos día con día. Entonces es una sal conocida por todos. Cuando se determinó la existencia de este océano de agua líquida en Europa, pues se encontró que podía contener también algún tipo de sales. ¿Esto cómo lo supieron? Bueno, seguramente todos han tenido la oportunidad de caminar a través de un detector de metales, por ejemplo, en algunas tiendas o en algunos aeropuertos, en algunas terminales. Entonces, están estos detectores de metales que cuando uno los atraviesa, pues si lleva un metal encima, pues suena una alarma, ¿no? Es un ruidito y lo detienen, lo examinan bien y ya se determina de qué es el metal. Bueno, pues algo semejante ocurrió para saber que había sales en el océano de Europa. Resulta que este satélite, durante el recorrido que hace alrededor del planeta Júpiter, pues de repente queda, de hecho más bien la mayor parte del tiempo de este recorrido queda dentro de la magnetosfera de Júpiter. Y entonces esto le provoca lo que se llama técnicamente un campo magnético inducido, que es el equivalente a ese paso que hacemos a través del detector de metales cuando suena la alarma. Y entonces, igual en Europa se determinó que existe algo semejante, ¿no? Se prendieron las alarmas para los magnetómetros que llevaba la misión Galileo o para el magnetómetro que llevaba la misión Galileo, y entonces se supo que existía este campo magnético. Después, bueno, eso significa que debe de haber algo en el interior de este satélite que permita la existencia de estas corrientes eléctricas, que es justamente lo que hace que suene la alarma. Luego la siguiente pregunta era, bueno, ok, ya sabemos que puede haber algo que puede conducir, pero entonces, ¿qué puede ser? Bueno, entonces se hacen estudios con técnicas espectroscópicas, se llaman, es decir, estas técnicas que permiten analizar diferentes formas o diferentes tipos de radiación o de luz, como comúnmente la conocemos, y se determina, comparando con estudios en el laboratorio, que estas sales pues no son sales de cloruro de sodio, como ocurre con los océanos terrestres, sino que son más bien sales sulfatadas, ¿no? Como sulfato de magnesio principalmente. Y tal vez algunos de ustedes conocen el sulfato de magnesio porque también se le denomina aquí en la Tierra sal de Epsom. Y según tengo entendido, este es un componente que se puede utilizar para fortalecer el contenido de magnesio justamente en plantas, pero también en seres humanos. Entonces, pues tiene también esa aplicación médica. Bueno, entonces resulta que se determina la identidad de estos componentes salinos, se determina, ¿no? Con evidencia suficiente la presencia de este océano de agua líquida en Europa, y las interrogantes actuales están en, bueno, ¿qué puede haber? O sea, si ya tenemos esta agua líquida, si tenemos este sulfato de magnesio y algunos otros componentes que también ya se han determinado como existentes en Europa, otros compuestos a base de azufre, monóxido y dióxido de carbono, o sea, hay una serie de compuestos químicos que ya se sabe que están allá. Entonces, la siguiente interrogante es, bueno, ¿podría ese escenario de verdad permitirnos la existencia de algún tipo de vida como la que conocemos aquí en la Tierra o alguna otra forma de vida? Y entonces en eso está ahorita la interrogante ahí, ¿no? Y hay misiones, más adelante vamos a hablar de las misiones, que nos van a permitir explorar con mayor detalle esto. Pero mientras llegamos al capítulo de las misiones, pues podemos también realizar avances desde aquí, desde la Tierra. Se pueden realizar experimentos de simulación, como los que ya mencionaba Paola para Marte, pero también pues para algún otro objeto del sistema solar. Entonces, en específico, por ejemplo, nosotros en el Centro de Investigaciones Químicas, allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, justamente estamos trabajando en recrear o en simular las condiciones de este océano extraterrestre en términos de la salinidad. Y lo que hacemos es exponer a un cierto tipo de organismos que denominamos bacterias halófilas, porque son bacterias que aquí en la Tierra requieren de altas concentraciones de cloruro de sodio para subsistir. Y entonces analizamos si con esa maquinaria, con esas estrategias que ellas ya utilizan aquí en la Tierra, pueden sobrevivir a las condiciones de salinidad del océano de Europa.
Y hemos encontrado que sí, ¿no? Que la salinidad no es un impedimento. O sea, que estas bacterias que conocemos aquí en la Tierra se pueden adecuar a concentraciones semejantes e inclusive un poquito mayores a las que encontramos allá en ese satélite extraterrestre. Y ahora, pues también, ¿no? Para nuestra parte, estamos investigando con mayor detalle cómo es que le hacen, si utilizan las mismas estrategias, si cambian, ¿no? Y utilizan otras estrategias diferentes, qué tanto pueden tolerar de estas sales y además, pues tratamos de recrear más fielmente el escenario de Europa, porque pues ya se podrán imaginar que si estamos hablando del sistema solar exterior, pues las temperaturas son mucho más bajas que las temperaturas que podemos tener aquí en la Tierra, que los nutrientes que tenemos aquí en los océanos terrestres o en la Tierra, pues no necesariamente están todos presentes allá, que el oxígeno pues es muy escaso en ese océano de Europa, a diferencia de la cantidad de oxígeno que puede haber en los océanos terrestres. Entonces, pues de esa manera vamos avanzando, ¿no? A veces con pasos más grandes, a veces con pasos más pequeñitos, pero eso nos permite ir teniendo pues una idea más clara de esos lugares remotos a los que claramente no podemos acceder, ni aún con las misiones de exploración espacial. O sea, estas misiones nos permiten conocer algo, pero no nos permiten conocer todo, y vamos armando ese rompecabezas para ver qué piezas van ajustando y qué piezas nos hacen falta y qué tipo de estudios necesitamos para completarlas. Entonces, pues esa es la historia para Europa y pues otra vez, ¿no? Es un lugar muy fascinante, así como Marte y como muchos otros lugares, y vamos avanzando de la mano con el conocimiento científico. ¿Qué te parece, Ana Cristina? No, pues esto se pone cada vez más emocionante. No perdemos la esperanza de encontrarla en Marte. Tenemos mucha esperanza todavía de encontrarla en lunas como Europa, que tienen estos océanos, y pues estamos viendo las condiciones que se podrían generar incluso aquí en la Tierra para comprobar si es que existe vida en estos satélites o estas lunas. Pero ¿qué hay de los exoplanetas? ¿Qué hay de lo que hay, valga la redundancia, más allá de nuestro sistema solar? Por ejemplo, contestando la pregunta de Hernán Súa Guillememo, que dice, ¿consideran que pudiera existir vida, microorganismos en otros exoplanetas muy diferentes a las condiciones ambientales a nuestro planeta Tierra? ¿Cómo podemos saber si existen estos indicios de vida, pues, de lugares tan lejanos, doctora Antígona? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es si son habitables o no. Esa es la primera cosa. Entonces, cuando hablamos de habitabilidad, pues para cosas aquí en el sistema solar, podemos hacer muchísimas mediciones, ¿no? Podemos mandar rovers, podemos mandar sondas que giran alrededor de estos cuerpos y que nos dan un montón de información. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa podemos saber si debajo del hielo, eventualmente, ¿no? Digamos, ahorita todavía tenemos limitantes tecnológicas, pero finalmente sabemos que hay cierto tipo de sales debajo del océano, en el océano de Europa, debajo del hielo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de los planetas que giran alrededor de otras estrellas, que es la definición de exoplaneta, los exoplanetas son planetas que giran alrededor de otras estrellas. Entonces, ¿qué pasa con estos objetos? ¿Hasta dónde llega? O sea, nuestra limitación en términos de habitabilidad tiene que ver con hasta dónde entendemos de qué están hechos observacionalmente, ¿no? O sea, lo que nos limita es lo que podemos observar. Lo que podemos observar de estos exoplanetas en este momento es su masa, su radio, su distancia a la estrella, y con eso podemos calcular cuánta radiación le llega de la estrella. Y en algunos casos, para planetas muy grandes, podemos determinar si tiene una atmósfera o no y algunos compuestos de sus atmósferas. Pero la cosa es, ok, yo con esos elementos así poquitos que tengo, ¿cómo sé si un planeta es habitable o no? Y las lecciones nos las da el sistema solar. Entonces sabemos, por ejemplo, que Venus es un planeta que es muy parecido a la Tierra en términos de masa y de tamaño, pero, por ejemplo, no tiene placas tectónicas. Y además, pues tiene una atmosferota enorme de dióxido de carbono que hace que la temperatura pues, esté por arriba de 400 grados centígrados, la temperatura superficial, ¿no? Y bueno, y Marte, pues es un planeta que su historia geológica nos dice que fue habitable, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Ah, bueno, pues resulta que Marte era muy pequeñito. Venus estaba y perdió su atmósfera. Venus estaba muy cerca del Sol, ¿no? A lo mejor tuvo agua hace algunos millones de años, algunos miles de millones de años, pero perdió su agua, ¿no? Es posible que ahí se haya sido el escenario. También el otro escenario es que haya
surgido seco, pero es muy probable que haya perdido una gran cantidad de agua. Entonces, con eso vamos construyendo nuestra idea de habitabilidad planetaria, una idea de habitabilidad planetaria en la que estamos pensando en las cuestiones más generales. ¿Qué sabemos de la vida? Sabemos que la vida está hecha de carbono. El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo, va a estar ahí. Donde se forman los planetas, ahí va a haber carbono. ¿Qué otra cosa hay donde se forman los planetas? Ah, pues agua, en forma de vapor, pero está ahí, y en forma de hielos, ¿no? Ah, bueno. Aquí en la Tierra, esas moléculas hechas de carbono requieren un líquido para moverse, para juntarse, para, ¿no?, organizarse y finalmente generar seres vivos y además mantener vivos a los seres vivos. Entonces, bueno, pues entonces carbono y un líquido que en el caso de la vida en la Tierra es el agua líquida. Y el agua líquida tiene una característica muy maravillosa, además de ser abundante en los lugares donde se forman los planetas, que es que pues, se mantiene líquida en un rango muy amplio de presiones y temperaturas. Entonces, si el planeta es más frío, más calientito, etcétera, pues el agua sigue estando ahí en forma líquida y eso nos da un rango más amplio de tipos de planetas que podrían ser potencialmente habitables. Entonces, pensando en que el carbono va a estar ahí, porque pues, es súper abundante. O sea, lo raro sería que tuviéramos un planeta donde no hay carbono, pues ¿cómo le hizo para librarse del carbono que está ahí, ¿no?, en los lugares donde se forman los planetas y las estrellas? Entonces, carbono está. Lo que hay que asegurarnos es que el agua esté líquida. Y el agua en general también está en las zonas de formación. Cuánta agua le llega a un planeta depende de una serie de características que son aleatorias de cada sistema solar. Eso no lo podemos predecir de cada sistema planetario, pero supongamos que está el agua allí. Para que esté líquida, pues se requiere presión, que la provee la atmósfera, y la otra cosa que se requiere es una temperatura para que pues esté tibiecita y pueda estar líquida, y eso también depende de la atmósfera, porque las atmósferas tienen gases de efecto invernadero, no todas, pero las que tienen gases de efecto invernadero, como Venus, como Marte, como la Tierra. Entonces llega la radiación del Sol y se guarda un poco de energía. Entonces, si tenemos un planeta con atmósfera y le llega la suficiente radiación de su estrella, entonces puede haber agua en la superficie que esté líquida. Esa es nuestra condición de habitabilidad más general, y es lo más general que podemos pensar porque no queremos perdernos nada, ¿no? ¿Por qué no estamos buscando una cosa como Europa alrededor de otra estrella? Porque no hay forma de que detectemos vida si la vida está oculta, metida en una cueva o metida debajo del hielo a 10 kilómetros de profundidad. Eso no lo podemos hacer observacionalmente. Entonces, nuestros planetas potencialmente habitables son aquellos que están a cierta distancia de su estrella. Esta zona en la que podrían ser potencialmente habitables se les llama, es la zona habitable, justamente. Entonces, en esa zona habitable, si un planeta tiene atmósfera y tiene agua, entonces recibe la suficiente cantidad de energía para mantener esa agua líquida en su superficie. Ojo que no todos los planetas que están en esa zona son habitables. Puede ser un planeta gigante, ¿no? Los planetas gigantes tipo Júpiter y eso no los consideramos potencialmente habitables porque básicamente tienen esta capa de gas y luego si se va uno metiendo son un fluido ahí extraño, ¿no? En donde las reacciones químicas, la materia está muy simple, ¿no? O sea, no hay reacciones químicas para que se hagan moléculas complejas que requiere la vida, no más eso, ¿no? No se organiza la materia. Ahora sabemos que la mayor parte de los exoplanetas son como algo que no hemos visto en el sistema solar. Y en nuestro sistema solar se volvió muy extraño, porque resulta que la mayor parte de los exoplanetas son más grandes que la Tierra, pero más chiquitos que Urano y Neptuno, ¿no? Están en ese rango. Y ese rango de planetas pueden ser planetas como la Tierra, o sea, ¿qué me refiero como la Tierra? Porque uno piensa si la Tierra, esto debe ser así como océanos, ¿no? Pasto y vaquitas, ¿no? No, es un núcleo de hierro, un manto de silicatos, las rocas están hechas de silicatos, la corteza está hecha de silicatos de la Tierra, es una piedra, ¿no? Y tiene un poquito de agua ahí arribita, ¿no? En la pielecita tiene ahí agüita, ¿no? Entonces, bueno, 3/4 partes está cubierta, pero es menos del 1% de su masa. Entonces, ahí está. Entonces, ahora, esa piedra la podemos hacer muy grande, puede ser 2, 3 veces, 10 veces la masa de la Tierra. Eso le llamamos una supertierra. Ese tipo de planetas podrían tener atmósferas de hidrógeno, de H2, ¿sí? Estos planetas podrían ser potencialmente habitables, por ejemplo.
que allá no estamos hablando nada más de planetas como la Tierra exactamente, sino diferentes. O podríamos tener planetas océano, o sea, planetas de verdad con mucha agua, con 10, 20, 30% de su masa en agua. Les recuerdo, la Tierra tiene menos del 1% de su masa en agua. ¿Esos planetas podrían ser habitables? Es algo que estamos, ¿no?, pensando, porque así mucha agua tampoco es que sea buena, porque las moléculas necesitan espacios para juntarse, para acomodarse, ¿no? Entonces, si estás flotando en un océano allá donde la otra molécula está hasta el otro, no va a haber origen de la vida. Entonces, ahí hay una serie de consideraciones. Y luego la otra es que sean como Neptuno, pero chiquitos, mini Neptunos, ¿no?, les llamamos, o subneptunos. Y bueno, también Urano, Neptuno, Júpiter, Saturno, todos estos planetas tienen el problema de que justo la materia pues no se puede organizar en grandes moléculas porque los rangos de presiones, temperaturas, energías que tienen, pues no son aptos para eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de planetas alrededor de otras estrellas que podrían ser potencialmente habitables. Nuestros primeros indicadores para decir, ese es un planeta que a lo mejor, tal vez, no sabemos, pero tal vez, es que esté dentro de esta zona habitable, que se calcula a partir de modelos matemáticos, que es parte de lo que yo hago en mi investigación, y la otra, pues, es que la masa o el radio del planeta esté más o menos, digamos, en el rango que consideramos que pueden estar compuestos, ya sea de silicatos y hierro, o bien este tipo de planetas océano, ¿no? Y ahorita, pues, nuestro planeta potencialmente habitable más cercano es justamente el que está alrededor de Próxima Centauri, la estrella que está aquí a 4.2 años luz de distancia, ¿no? O sea, a la luz le toma 4.2 años venir de allá, o a la luz del sol le llega le toma 4.2 años luz ir para allá, y tiene un planeta que tiene el 30% más de la masa de la Tierra, o sea, tiene 1.3 veces la masa de la Tierra. Entonces, es un planeta un poquito más grande. No sabemos nada más de él porque no hemos podido medir su radio. La masa y el radio nos dan indicios de la composición, ¿no? Más o menos. No hemos podido medir su atmósfera tampoco, pero está dentro de la zona habitable, ¿no? Entonces hay una serie de problemas ahí interesantes porque Próxima avienta fulguraciones, así como estas llamaradas que no son llamaradas, cosas. Y todos esos problemas son problemas de habitabilidad, ¿no? O sea, si la estrella te está aventando partículas y radiación, puede ser habitable el planeta o no. Esas son las otras cosas que tenemos que pensar. O sea, yo les hablé pues a agua y cosas muy simples, pero hay todavía muchos más detalles que estamos afinando, ¿no?, conforme vamos teniendo más y más formas de observar estos exoplanetas. Pues yo ya estoy emocionadísima, no sé la gente que nos está viendo, de todas estas posibilidades de encontrar la tan añorada vida extraterrestre. Y bueno, vamos a hablar un poco, antes de empezar a contestar las preguntas, que de verdad yo espero que nos dé oportunidad de contestar varias, porque son muchas y algunas muy interesantes. Se ve que las personas que nos están viendo, pues saben de verdad de estos temas y tienen preguntas bastante interesantes. Pero antes de pasar a las preguntas, vamos a hablar de qué estrategias estamos utilizando los seres humanos aquí en la Tierra para encontrar estas formas de vida en otros planetas, empezando por Marte, luego las lunas de Júpiter y Saturno, y finalmente en estos exoplanetas de los que nos hablaba la doctora Antígona, planetas que están en órbita alrededor de estrellas diferentes a nuestro Sol. Vamos a empezar entonces con Marte, con la maestra Paola. Maestra, ¿qué estamos haciendo para encontrar vida en Marte? Pues ha ido cambiando a lo largo de las décadas, ¿no? Después del fracaso de las Vikingo, pues ya no querían invertir, ¿no?, en exploración hacia el planeta, sobre todo para la búsqueda de vida. Entonces, a partir de la misión Fénix, que detecta estos percloratos, reaviva nuevamente el interés de buscar rasgos de vida, ¿no?, ya sea pasada o actual. Entonces, se hizo un cambio de estrategia, ¿no? Entonces, algo que mencionó Antígona fue la presencia del agua líquida. Y bueno, Marte pues es un desierto. Entonces, ¿cómo vamos a buscar agua líquida? Por medio de los minerales que se forman con la presencia de agua líquida. ¿Por qué? Porque esto nos da un indicio de un ambiente favorable para la presencia de vida, para el origen y permanencia. Entonces, Curiosity fue uno de sus principales objetivos fue seguir el agua, así se le denominó a esta misión, en el que pues toda la instrumentación que llevaba era diseñada para detectar minerales que se forman
con la presencia de agua líquida. Ver con sus fotografías lugares sedimentarios donde pudiera permanecer el agua y pudieran ser nichos, donde pudieran permanecer los organismos, y llevaba también una serie de instrumentos para la detección de moléculas orgánicas. Ya debido a la presencia de los percloratos, teníamos que darle la vuelta, ya no podíamos hacerlo como originalmente se había pensado, y se tuvo que modificar el tipo de instrumento para la detección. Se encuentran algunos materiales orgánicos azufrados, y entonces da un indicio de que haya posibilidades de detectar pues esta presencia o restos de vida, ¿no? Algo muy importante que me gustaría recalcar, por ejemplo, es que Curiosity sube el monte Sharp en el cráter Gale, y eso es porque se cree que al ser un cráter compuesto, donde pues al medio de este hay un pequeño montículo, pues se van depositando sedimentos. Y es como si tuviéramos el cañón del Colorado, donde los geólogos encuentran pues justamente las distintas etapas geológicas de la Tierra, porque van encontrando fósiles a distintas profundidades. Entonces, ellos, los que organizan la misión, justamente dicen, bueno, vamos a ir por el Monte Sharp y vamos a ir viendo los estratos y vamos a entender un poco de la geología de Marte. ¿Qué es lo que hubo en el pasado? Y si hay sedimentos que nos puedan dar cuenta de que hay materia orgánica. Entonces, detectan esta materia orgánica y justamente has mencionado a Perseverance, ¿no? Entonces, para esta misión robótica, pues cambia totalmente la estrategia. Imagínate, en los 70 pues fue un poco de serendipia, ¿no? Los orbitadores daban vuelta en Marte y buscaban el lugar planito y decían, bueno, vamos a aventarlo ahí, ¿no? Y que caiga, ¿no? Entonces, pues más o menos era una área de kilómetros en la que podría caer la nave. Y no, Perseverance ahora, pues, se tuvo una serie de congresos en donde se propusieron diversas zonas en donde se podía llevar la misión, y y qué rasgos geológicos eran los interesantes para que se estudiaran ahí, ¿no? Entonces, en este caso, Jezero fue el ganador, el cráter, porque muestra dentro del cráter un delta. Entonces, debió haber habido flujo de agua y los sedimentos debieron hacer que prevalezcan todas las huellas geológicas antiguas. Entonces, si hubo vida, pues podemos encontrar restos. Pero ¿qué pasa con Perseverance? Ya no es igual que el Curiosity o que los rover Spirit y Opportunity. Porque no lleva instrumentos, lleva una serie de cápsulas donde va a tomar las muestras, las va a resguardar y las va a traer aquí a la Tierra. Esto es debido a que, bueno, con todo el conocimiento que se ha tenido a lo largo de estas últimas décadas, pues vemos que si existió vida en Marte, o si se originó la vida en Marte, los organismos deberían de ser microbianos, no macroscópicos. Y todavía estamos limitados en cuanto a la instrumentación robótica para poder determinar rasgos de vida in situ, o sea, dentro del planeta. Entonces necesitamos recolectar esas muestras, y por medio de técnicas que tenemos actualmente, nosotros podemos, por medio de técnicas que tenemos aquí en la Tierra y cuyos instrumentos no podemos miniaturizar ni llevar al espacio, es que nosotros podamos estudiar esos rasgos microbiológicos, si es que los hubiera ahí, ¿no? Otra cosa muy importante e interesante a tomar en cuenta es de que Marte no cuenta con un campo magnético como la Tierra, entonces la radiación del Sol es muy alta. Entonces, se han hecho modelos, e incluso el doctor Navarro, junto con uno de sus estudiantes de doctorado, Alfredo Rojas, hicieron un estudio de cómo la radiación solar, bueno, el viento solar, podría afectar la presencia de material orgánico en la superficie marciana, y hasta qué profundidades podría detectarse esas pistas de moléculas orgánicas o presencia de riesgos de vida pasada.
Entonces, eso ha hecho que estas nuevas misiones pues cambien totalmente la estrategia. Ya no podemos trabajar in situ, estamos limitados con la mecanicidad de los rovers. Ajá. Estamos limitados con la miniaturización de instrumentos especiales para estudiar las muestras geológicas. Estamos limitados en cómo llevar grandes cargas de peso hacia el espacio. Entonces, ahora la idea es, y el reto, traernos esas muestras. Ajá. Todavía falta la misión europea que llegue a Marte, y ella, por ejemplo, va a tener un taladro que va a hacer un hoyo de más o menos 1.5 metros de profundidad y va a tratar de extraer muestras de esas profundidades y hacer análisis químicos para detectar orgánicos, porque ahora lo que se cree o lo que se piensa es que a grandes profundidades podríamos encontrar justamente esos indicios de vida antigua. Todavía no sabemos si estén presentes en la actualidad, si hayan podido evolucionar y estén adaptados a las condiciones actuales de Marte. Justamente lo que mencionabas, ¿no? Estos ciclos en los que aparece metano. Aquí el metano está totalmente relacionado con la vida, sobre todo con los rumiantes, dicen algunos. Ajá. Y en Marte pues hay dos posibles orígenes. Uno, que sea vida microbiana, y otro, que todavía haya condiciones hidrotermales dentro del planeta y que por algunos procesos geológicos pues se expulsen hacia la superficie, ¿no? Entonces, también se ha hablado de que no se ha explorado cuevas. Ajá. Aquí en la Tierra, por ejemplo, bueno, ahora que está en esta actividad geológica, pues la lava es capaz de generar grandes túneles bajo la superficie. Y aquí en la Tierra, pues también se están estudiando microorganismos que habitan en este tipo de cuevas que se llaman tobas volcánicas, donde se ha visto que con ciertas condiciones de temperatura y humedad hay comunidades microbianas. Entonces, la posibilidad de que en Marte, dentro de estas tobas, puedan estar estas estructuras, bueno, más bien, ajá, como tipo estalactitas o estalagmitas, que también están asociadas a comunidades microbianas, pues se podrían encontrar allá. Pero eso ya es otro cuento, porque tendríamos que ahora hacer nuevos rovers, ubicar zonas geológicas donde haya la posibilidad de encontrar estas tobas y poder entrar a ellas para hacer estas detecciones. Y estamos hablando de dimensiones microscópicas que todavía pues no tenemos la instrumentación para realizar. Entonces ha cambiado mucho esto de la exploración robótica. Ahorita pues estamos muy expectantes porque los objetivos de la misión de Perseverance pues es recorrer este delta y con minuciosidad ir colectando muestras que sean las que tengan mayores probabilidades en que podamos detectar indicios de vida. Ajá. Actualmente aquí en la Tierra pues se están estudiando tapetes microbianos, se están tratando de buscar biomarcadores químicos, biológicos, geológicos, para que nosotros cuando veamos esos rasgos allá podamos identificar pues digamos una marca fósil o rasgos de actividad microbiológica actual. Entonces, todavía estamos, para que los televidentes que nos están viendo, pues vean que esto va para largo y que pues estudiar una carrera científica como la biología, la química, pues los pueda llevar también a identificar estos rasgos y quizás ellos sean los que próximamente determinen si existe o no la vida en Marte. Increíble, y pues además teniendo todas estas ayudas como el helicóptero Ingenuity, ¿no? Que también nos va a poder dar luz sobre qué lugares en Marte se podría buscar este tipo de vida, o incluso los nuevos rovers como Rosalind Franklin, ¿no? Que está próxima a llegar y que seguramente también nos va a ayudar. Así que, o la misión Hope de los Emiratos Árabes Unidos, que está midiendo la atmósfera, y la atmósfera pues seguramente también nos dará indicios, por ejemplo, de dónde está ese metano, de dónde sale ese metano y si sí hay vida o no. Así que es muy, muy emocionante todo lo que se puede venir en los próximos años en Marte.
pero también muy emocionante las misiones que están por salir a otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar, sobre todo pues también para explorar estas lunas donde ya nos dijo la doctora Sandra, existe una gran probabilidad de que pueda encontrarse vida. Sandra, ¿cómo estamos encontrando, doctora Sandra, cómo estamos investigando si hay vida en estas lunas? Sí, claro que sí, muchas gracias. Se nos quedó en el tintero Titán hace un momentito. Entonces, voy a hacer un resumen muy cortito de por qué es interesante Titán, ¿no? ¿Por qué es astrobiológicamente importante Titán? Resulta que a Titán se le puede considerar como un laboratorio a nivel planetario y un laboratorio muy particular porque podrían estar ocurriendo procesos semejantes a la química prebiótica que ocurrió aquí en la Tierra. Esta etapa de la química prebiótica es pues todas las transformaciones y toda la formación de moléculas en la Tierra antes de la presencia de vida, ¿no? O sea, son simplemente estos cambios químicos que ocurrieron aquí en la Tierra antes de que hubiera cualquier ser vivo, por muy sencillito que estuviera. Entonces, en Titán, al día de hoy, pueden estar ocurriendo procesos muy semejantes a estos, ¿no? Titán es uno de los satélites de Saturno. Otra vez para referencia, pues Saturno es el planeta con los anillos alrededor de él, ¿no? El verdadero señor de los anillos, como a mí me gusta identificarlo. Y tiene pues también muchísimas lunas. Es un caso semejante al de Júpiter. Pero la luna más grande de Saturno pues es justamente esta, Titán. Y la característica más relevante para este satélite es que es el único satélite de todo el sistema solar que tiene una atmósfera inclusive más densa que la propia atmósfera terrestre, y en donde además tenemos coincidencias, ¿no? También con la atmósfera terrestre. El principal constituyente es el nitrógeno molecular, igualitito que aquí en la Tierra, ¿no? Aquí el mayor porcentaje de lo que estamos respirando en este momento pues es nitrógeno molecular. En la Tierra, el segundo componente más abundante es el oxígeno, lo que nos permite a todos los seres aerobios, como los humanos, muchos otros animales, respirar. En cambio, en Titán, el segundo componente más abundante es el metano. El metano es como el primer elemento, el elemento más sencillito, más básico, de toda una familia de compuestos químicos que son los hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos porque son a base, están formados por carbono e hidrógeno, y entonces es el componente más sencillito. Esta presencia de metano y de nitrógeno en la atmósfera de Titán, pues obviamente recibe pues radiación solar y entonces está siendo transformada continuamente, ha sido transformada durante los millones de años de existencia de Titán y se ha convertido en otros hidrocarburos con un mayor número de carbonos incorporados y en otros compuestos químicos interesantes que son los nitrilos. Los nitrilos, además de carbono e hidrógeno, contienen nitrógeno. Entonces, si se acuerdan, hace algunos minutos les platiqué sobre este famoso CHON o este conjunto de elementos químicos fundamentales para la vida. Entonces, si recuerdan, platicamos del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, estamos encontrando que al día de hoy en Titán están presentes compuestos que ya tienen 3 de estos 4 bioelementos. Ya tienen incorporados al carbono, al hidrógeno y al nitrógeno. Entonces, eso hace que se piense, que se visualice a Titán justamente como este laboratorio en donde pueden estar ocurriendo todos estos procesos de la química prebiótica. Y para el caso específico de este satélite, hay una misión muy interesante, la misión Dragonfly, que está a cargo de la NASA, que tiene un perfil completamente astrobiológico, ¿no? De hecho, creo que es la primera misión de exploración espacial para el sistema solar con un perfil, una definición completamente astrobiológica, porque justamente la idea es enviar a le llaman cuadrucóptero, o sea, un helicóptero mucho más grandote, ¿no? De más o menos, o un como dron gigantesco de más o menos media tonelada de peso, cuyo instrumental científico le va a permitir precisamente estudiar los compuestos químicos que vaya encontrando en diferentes localidades. ¿Por qué se pensó en este cuadrucóptero? Bueno, porque la idea es que llegue a un lugar, se pose en él, o sea, descienda, aterrice en la superficie, realice todo el conjunto de análisis químicos que puede hacer, realice todas las mediciones, además de instrumental
para determinar la naturaleza química de los compuestos, pues lleva también una estación meteorológica, un sismógrafo, lleva también equipo que nos va a permitir fotografiar, ¿no? Un conjunto de cámaras que va a permitir fotografiar estos escenarios de Titán. Y una vez que haya terminado de analizar ese lugar, esa región, pues va a poder elevarse, va a poder desplazarse a otro lugar, posarse nuevamente y realizar otra vez esta batería de experimentos. Entonces, pues eso es muy interesante porque no solamente vamos a tener información acerca de los compuestos químicos que pueden estar presentes allá, sino que también vamos a poder estudiar como en vivo, ¿no? En un tiempo muy corto, lo que está ocurriendo en el satélite bajo este escenario de la química prebiótica. La misión está pensada para enviarse en el año 2027, ¿no? Si los planes van bien y todo funciona como esperan, y se va a tardar pues del orden de 7, 8 años para llegar hasta Titán. Entonces por allá del 2035 ya estará posándose, no estará descendiendo primero, desplegando sus paracaídas, todo su instrumental de protección, etcétera, y empezará a realizar los análisis. Entonces, pues para Titán es también un mundo completamente interesante, completamente cautivante y pues está ahí esa misión. Y no sé si tengo oportunidad de platicar rápidamente sobre la misión de Europa o la podemos platicar en la sesión de preguntas. ¿Cómo ven? Pues yo creo que la platicamos en la sesión de preguntas. Se llama Europa Clipper para dar un pequeño spoiler ahí de esta misión increíble. Vamos rápidamente a las preguntas. Bueno, nos vamos primero a un comentario de la doctora Antígona sobre cómo se está buscando vida en los exoplanetas y después les voy a dar a cada una, bueno, les voy a dar la pregunta para que una la responda muy brevemente. Vamos, doctora Antígona, por favor. Sí, bueno, los exoplanetas habitables que estamos pensando no son habitables para humanos, eso es muy importante. Son planetas que tendrían atmósferas de hidrógeno, dióxido de carbono, no habitables para humanos. ¿Cuál es la idea? La idea es que la vida microscópica puede cambiar un planeta a nivel global. Por ejemplo, en la Tierra, el oxígeno no existía en la Tierra. Nuestra atmósfera era dióxido de carbono, nitrógeno y nitrógeno, igual que Marte, igual que Venus, pero lo que sucedió en la Tierra fue que las cianobacterias, que son seres fotosintéticos, es decir, usan la luz para extraer energía, toman dióxido de carbono, toman agua y de ahí hacen su comidita. Entonces, estos seres lo que hacían era desechar oxígeno y eventualmente ese oxígeno fue acumulándose en la atmósfera hasta que eventualmente contaminó, y la contaminó porque nadie utilizaba oxígeno, el oxígeno era en ese entonces fue bastante malo para la vida. Eso lo podemos platicar en otra ocasión, pero el caso es que esta acumulación de oxígeno se debió a estas bacterias. Entonces, la idea es justamente que la vida bacteriana puede, o sea, la vida microscópica, no, digamos, no necesariamente necesita ver como la categoría bacteria, pero la vida microscópica puede cambiar un planeta de manera global, de forma que al observar su atmósfera podamos decir, miren, esa atmósfera no podría surgir de un planeta nada más por procesos geológicos o químicos, sino que requiere otra cosa más. Y esa cosa más es justamente la vida. Entonces, ahorita tenemos un telescopio que va a salir al espacio, que es el telescopio James Webb, que lleva muchos años de retraso, pero finalmente ya está por irse al espacio. Anda en un barco ahorita, me parece que por las Guyanas francesas, la Guyana francesa, y va a salir al espacio. Ese es el primer telescopio que va a tener la capacidad de observar las atmósferas de planetas potencialmente habitables para saber si tienen vida o no. Y ahora sí vamos a las preguntas. Qué emoción, se tiene planeado que ese telescopio despegue en diciembre, así que todos estamos con los dedos cruzados para que ahora sí se nos haga y podamos tener al James Webb ahí en el espacio. Ahora sí, vamos a las preguntas. Tenemos a Jonathan Ruiz que nos dice, ya que en la Tierra se ha encontrado un ser vivo el cual no necesita oxígeno para vivir, el parásito microscópico llamado Mixozoo, nos da pie a pensar que es más probable la vida en otro planeta con organismos que no precisan del oxígeno. ¿Quién dijo yo para esta pregunta? Si pues justamente, pues justamente, ¿no? Lo que habíamos hablado con anterioridad, los ambientes extremos nos dan cuenta de el número de variables en las que podemos, perdón, el número de ambientes distintos en los que podemos encontrar microorganismos. Por ejemplo, en las altas montañas, en el Everest, incluso aquí en el Pico de Orizaba, pues tenemos a microorganismos tolerantes a la radiación.
Entonces, en el fondo marino, pues en las chimeneas hidrotermales, pues también tenemos ahí microorganismos metanogénicos que pues no requieren del sol, ¿no? Entonces, eso ha abierto la puerta a que justamente nos demos una idea de las posibilidades que hay para la existencia de vida en otros planetas. Incluso, por ejemplo, el río Tinto, que es un análogo de Marte, pues, o sea, a simple vista no hay vida macroscópica, no hay algas, no hay peces, pero justamente estudios microbiológicos han dado muestras de la gran comunidad de microorganismos que lo habitan, ¿no? Asimismo, pues aquí Cuatro Ciénegas también, pues se ha visto una gran comunidad de dichos microorganismos. Cada ambiente nos va dando cuenta de condiciones muy distintas. Por ejemplo, el río Tinto es superácido y hay minerales como la jarosita que está presente en Marte. Ajá. Entonces, sí, hay altas posibilidades de que pues podamos encontrar vida en otros lugares, ¿no? Sí podemos encontrar vida sin oxígeno. Sí. Doctora. Además, o sea, la vida en la Tierra no necesitaba oxígeno, ¿eh? O sea, durante los primeros 2.000 millones de años, la vida en la Tierra no necesitó oxígeno. El oxígeno lo necesitan los seres multicelulares, porque esas maquinarias solamente se pueden mantener con la oxidación de materia orgánica. Pero la vida, toda la variedad de la vida que existió desde que surgió la vida hasta 2.000 millones de años después, toda ella no requería absolutamente nada de oxígeno. Usaban metano, usaban hidrógeno, usaban hierro, usaban todo lo que quieran, no oxígeno. Buenísimo. Y bueno, hablamos con la doctora Sandra de cómo se detectó esta magnetosfera para saber que había sales en Europa y nos pregunta Jordan Duarte, ¿qué tan fundamental es la magnetosfera para la vida? Y si es importante para la vida, ¿cómo se podría generar una artificialmente? Ok, bueno, la magnetosfera es como un escudo protector planetario que, por ejemplo, aquí en la Tierra es fundamental para la vida porque nos protege de la radiación de altas energías que nos llega del Sol. Si bien necesitamos de parte de la radiación solar para que la vida exista, por ejemplo, la región específica que es la visible, para la cual nuestros ojos son sensibles, un pedacito de la infrarroja que es como el calor que guarda la Tierra, ¿no? Y que pues muchos seres emitimos también, y un pedacito de la radiación ultravioleta. El resto de la radiación puede ser perjudicial y sobre todo esta de altas energías, los rayos X, los rayos gamma, acabarían con la vida en este planeta. Entonces, la magnetosfera pues funciona como ese primer escudo protector planetario para bloquear, ¿no? Para no dejar pasar esa parte de radiación de altas energías hacia la Tierra. Y entonces, desde ese punto de vista, pues puede considerarse que sería fundamental. Crear una magnetosfera yo creo que es una empresa dificilísima, ¿no? O sea, imposible para los seres humanos porque pues eso, es una cosa planetaria que tiene como consecuencia, o más bien que tiene como requerimiento además, pues la existencia de un núcleo que no esté solidificado, ¿no? Un núcleo fundido, un núcleo semifundido, como es el caso de la Tierra, pues que genere, ¿no? Estas son grandes corrientes, ¿no? Magnéticas, energéticas, entonces que genere esta magnetosfera y que proteja el planeta. Lugares, por ejemplo, como Marte, que por su tamaño tan pequeñito, pues perdió su calor interno, y eso provocó que su núcleo se solidificara por completo, pues carecen precisamente de una magnetosfera, y entonces pues eso tiene consecuencias, ¿no? Letales para la vida. Entonces no se puede hacer artificialmente. Bueno, ahí un punto desfavorecedor. Mariano Mendoza nos dice, puede ser que seamos la primera raza de vida inteligente en el universo y por eso apenas podamos observar la formación de nuevos organismos, o al contrario, que seamos los últimos seres inteligentes y por eso solo vemos vestigios de civilizaciones pasadas. Bueno, esta pregunta está más filosófica. ¿Quién se siente más filosófica el día de hoy? Ninguna. A ver, ¿quién respondo rápido? No tenemos evidencia de nada, de nada. Sí. Entonces, hasta ahorita, de hecho hay otra pregunta por ahí que están preguntando justo si hemos detectado algo. No, o sea, nuestras cámaras no han detectado marcianitos pasando por ahí, los experimentos, etcétera. No, hasta ahorita ninguno de nuestros experimentos ha detectado vida y tampoco sabemos en qué estado porque no tenemos con quién compararnos, ¿no? Entonces, pues, no sabemos, estamos haciendo el experimento ahora, ¿no? Justo para saber si estamos solos o no, pero estamos empezando. Aquí
Adelante, doctora. Nada más una acotación así súper cortísima, justo eso, ¿no? Que tenemos un único ejemplo de vida, ¿no? Al principio yo comentaba, esta vida terrestre existe en muchas formas, tamaños y colores, es muy diversa, pero es un único ejemplo. Al final podemos reducirla a que solamente, si imaginamos una gráfica, ¿no? En donde esperamos ver muchos puntos que corresponderían a estas civilizaciones de las que están hablando, pues no existen esos muchos puntos, ¿no? Ahorita tenemos un único punto en toda esa gráfica y como ya comentaba Antígona y pues lo que hemos dicho en las exposiciones, justamente muchas de estas investigaciones pues están orientadas a primero determinar si existe o no vida cerca de nosotros, ¿no? El sistema solar, luego en el entorno al que podemos llegar, observacional y con los instrumentos, pero eso es apenas un pedacito también del universo, ¿no? Todavía hay regiones inmensas, grandísimas en todo el universo que quedan aún fuera del alcance de nuestros instrumentos. Bueno, aquí hay otra... Ay, perdón. Ya nada más, de hecho, justamente los vestigios más antiguos de vida son los estromatolitos y ahora se están tomando como modelo para buscar estos estructuras fosilizadas en Marte. Ese es como el nuevo punto a seguir para buscar vestigios. Entonces, todavía no sabemos mucho. Hay mucho que se desconoce, entonces ustedes, los que nos están viendo, pueden formar parte de los nuevos descubrimientos de la vida, de si somos los últimos, los primeros, el huevo o la gallina. Y justamente hablábamos de estos famosos chomps, ¿no? Del carbono, y bueno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, por los que no saben los que son los chomps. Y aquí hay una pregunta interesante que hace Israel Santibáñez y que se ha repetido en algunas ocasiones. Dice, ¿se ha encontrado evidencia de posibles formas de vida basadas en silicio en lugar de carbono? No se ha encontrado. ¿Alguien quiere avanzar un poco más? Bueno, muchas veces en química pues tenemos esta particularidad de hablar de las familias, ¿no? Entonces, el silicio pertenece a la familia del carbono y se habla que podría ser igual cadenas. Pero en condiciones normales de presión y temperatura, tales como aquí en la Tierra, el silicio no funciona igual que el carbono. Entonces, si todo lo que se relaciona a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pues toma como modelo la vida en la Tierra, tal como lo dijo Sandra y Antígona, ajá, y justamente vamos explorando los vestigios que ha dejado la vida a lo largo de la evolución, desde su origen hasta los seres vivos actuales, y pues justamente en las condiciones espaciales, pues podemos encontrar formación de aminoácidos, ácidos grasos, algunas moléculas orgánicas, pues digamos que se han considerado relevantes para la química prebiótica. Entonces, seguimos insistiendo en que la vida se basa en el carbono y para que el silicio se comporte lo más parecido al carbono requeriríamos condiciones sumamente especiales donde pues seres vivos como los que habitan la Tierra pues no podrían existir. Ok, pues nos quedan muchas preguntas, desafortunadamente yo creo que nos alcanza a contestar una más y ya, y la voy a elegir un poco arbitrariamente porque creo que es un tema interesante, el tema de los asteroides. Dice Hernán Súa Guillememo, en los asteroides que caen en nuestro planeta, bueno, se les llama diferente, pero bueno, los asteroides, ¿se han encontrado indicios de vida o de moléculas que indiquen la presencia o restos de vida? Se puede decir que de estas rocas planetarias también llegó el agua e incluso podría haber llegado la vida a la Tierra, ¿no? ¿Alguien quiere hablar un poco de los asteroides? Muy rápidamente, doctora Sandra. Sí, bueno, ya cuando se reciben y quedan en la superficie terrestre ya se les llama meteoritos, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en los meteoritos. Sí tenemos varios ejemplos, han caído varios, constantemente está entrando material por la atmósfera terrestre y se han estudiado algunos de ellos y sí se han encontrado compuestos orgánicos que pueden ser utilizados o que utilizan los seres vivos terrestres. Sin embargo, aquí la acotación es que el hecho de encontrar química funcionando en el universo, porque evidentemente estos compuestos químicos que se han encontrado se generaron en las condiciones del universo, pero el hecho de tener química en el universo es diferente o es completamente distinto a vida, ¿no? O sea, tenemos
tendemos también más bien, o sea, hay esa tendencia a asociar que si hay compuestos orgánicos, entonces hay seres vivos, lo cual no es del todo correcto. No solamente en los meteoritos se han encontrado compuestos orgánicos, sino inclusive en el espacio interestelar o en el espacio interplanetario hay compuestos orgánicos, lo cual no significa que haya vida. Entonces, lo mismo con estos meteoritos. Sí tenemos compuestos orgánicos, pero no tenemos ningún indicio de ningún ser vivo que haya venido ahí encapsulado y que haya llegado al planeta. Perfecto. Tenemos un minuto más. Daniela Rodríguez Méndez pregunta, ¿se podría cultivar bacterias de la Tierra en el espacio? Sí, en Pues principio sí se puede. Ay, perdón, Paula. Perdón. Sí No, se tú puede, adelante, adelante. aunque no se debe, ¿no? Está la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio gigantesco que está orbitando a la Tierra, y ahí se llevan a cabo muchísimos experimentos, no solamente con microorganismos, sino también con plantas, con pececitos, ¿no? Hay muchos experimentos con con distintas índoles, con distintas finalidades. De hecho, los primeros seres de verdad extraterrestres que se reportaron fueron unos pececitos que lograron pues tener todo su proceso de origen y de desarrollo en este laboratorio, ¿no? La Estación Espacial Internacional. Entonces, en este laboratorio que es confinado, se puede hacer. Están también las políticas de protección planetaria, en donde pues está declarado, ¿no? Estos son tratados internacionales que todas las agencias deben de respetar. Está declarado que no se puede exportar material biológico, o sea, llevarlo fuera de la Tierra, y lo mismo que no se puede importar, ¿no? Material biológico. Entonces, esa sería como a grandes rasgos la orientación o la respuesta, ¿no? A esta pregunta. Así es, y bueno, hay quienes mandan hasta tardígrados a escondidas a la luna, ¿no? Como Bereshit. Pero bueno, muchísimas gracias, doctoras. De verdad que fue fascinante esta plática. Bueno, yo estoy emocionadísima y espero que todas las que nos están escuchando y los que nos están escuchando se emocionen también de estudiar carreras científicas para poder finalmente resolver esta gran incógnita. ¿Hay vida extraterrestre? Sé que ustedes lo seguirán buscando la respuesta a esta pregunta y nosotros estaremos encantados de volverlas a tener por aquí para platicar sobre ello. Gracias a las tres y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estoy contestando ahí los comentarios. Buenísimo. Si pueden meterse y contestar, sería genial. Claro que sí. Gracias, Ok, hasta un luego. gusto. Bye.